José Martín Félix García es magistrado numerario del Poder Judicial del Estado. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Lo destituyeron hace 10 años y él decidió enfrentarlos, iniciar una lucha legal y lo han reinstalado. Pero fueron 10 años que tuvieron que pasar para que él lograra que esto se diera. En distintas ocasiones estuvo aquí en Telereportaje, denunciando, puntualizando, a pesar de la presión, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que vivió en el entorno, decidió seguir adelante. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Gracias por el espacio. Verdaderamente estoy muy agradecido con el programa. Parte de esta lucha, hay que reconocerlo, es mérito también de Telereportaje. Te voy a explicar por qué. Yo hace 10 años aquí estuve efectivamente con Chuy Civilla, era el director general del programa, y yo vine a denunciar los hechos y actos de corrupción, de prepotencia, de arbitrariedad, de atropello a la autonomía y a la independencia judicial que en aquel entonces había iniciado Jorge Javier Priego Solís, designado por Arturo Núñez. Pero hay algo que te quiero revelar hoy que no dije hace 10 años. A ver. Hace 10 años, cuando yo estuve aquí, dentro de muchas de las cosas que dije, fue que el presidente en aquel entonces tenía todo el interés, la intención, la mala intención de destituir a todos los magistrados, a todos los consejeros y a todos los jueces. Esto es sacar a todos. Sacar a todos. ¿Qué es lo que te voy a revelar hoy con alguna reserva, debo decirlo? Yo hace 10 años lo dije aquí y sucedió en muy buena parte, pero no se concluyó ese mal propósito que tenía Jorge Javier Priego Solís. Tal vez porque ustedes, algunos, iniciaron esta defensa legal. En parte, pero tiene un antecedente todavía. Cuando yo vine aquí y dije lo que se iba a hacer, lo que estaba planeado, no lo dije porque lo inventé, lo pensé, me lo imaginé. No. Debo decirte, Manuel, que un alto funcionario de aquella administración me reveló de una forma muy confidente y me dijo: hazme un compromiso, jamás diga mi nombre, y lo voy a sostener. Me dice: llevan la intención de acabar con el Poder Judicial del Estado. Van a acabar con todos. Increíble. Increíble. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Con el argumento de tener el control, precisamente. Acuérdate que en aquella época pues había una efervescencia política, que había que enjuiciar a todos los funcionarios salientes. Era un cambio de gobierno, la oposición ganaba. Era un cambio de gobierno, jamás habíamos tenido aquí en Tabasco un cambio de gobierno, y se llegó al Poder Judicial, que es lo que yo conozco, con esa intención. Y el instrumentador iba a ser Jorge Priego Solís. El instrumentador era o iba a ser Jorge Priego Solís, y cuando esa información me la dan a mí y veo yo dentro del pleno del Consejo que efectivamente esa era la intención, y una de las cosas que empezó a generar conflicto fue que yo no le aprobaba sus propuestas, pues entonces se conjugaron dos cosas. Una, el avasallamiento hacia mi persona, junto con otra consejera que estaba conmigo, y la intención de él de acabar con el Poder Judicial. Yo decidí venir aquí y lo dije en aquella época: va a quitar a todos los consejeros, va a quitar a todos los magistrados y va a quitar a los jueces. ¿Qué logró? Quitó a todos los consejeros, ¿sí? A unos nos destituyó y otros les pidió la renuncia. Quitó a la mayoría de los magistrados del pleno que había. Y con los jueces se paralizó. Pero debo reconocerlo también, Manuel, que no fue porque yo lo haya dicho, sino que fue el peso de este programa, la influencia que tiene este programa a nivel social, que cuando yo vine aquí, en aquella ocasión, pues se armó, fue una bomba para el Poder Judicial. Inmediatamente convocó a una reunión, valoraron
si continuaba o no continuaban, paralizaron en buen momento esa intención. Y debo decirlo también, conmigo continuaron con todos los aspectos legales, ya no fueron más allá de lo que pretendían, porque también tenían la intención de que por haber venido aquí, encarcelarme, meterme en la cárcel. Esa fue otra intención. Me tuve que defender a través de los juicios de amparos que promoví durante muchos años, más de 60 amparos promoví en estos 10 años para poder salir avante de todas las acusaciones que me hicieron a mí en aquella época. ¿Todas armadas? ¿Todas inventadas? Todas armadas. Mira, Emanuel, yo tenía en aquella época 22 años de carrera judicial sin ninguna mancha en mi expediente, y de la noche a la mañana yo ya era un delincuente de los más perseguidos. Me iniciaron 2 averiguaciones previas, 2 procedimientos de responsabilidad administrativa y 2 juicios políticos. O sea, con toda la intención, claro, fue una estrategia también. El siguiente año, en el 2014, ya que estaba en la efervescencia de todo esto, iba a ser mi ratificación y necesitaba elementos. Esa fue la estrategia, decir, ¿cómo le decimos al Congreso que no lo ratifica? Bueno, pues con todas las averiguaciones. Manchemos el expediente. Manchemos el expediente. Y cuando mandaron mi expediente al Congreso del Estado, pasó algo increíble. Yo tenía en ese expediente documentado mis constancias, más de 130 constancias de capacitaciones, mis títulos de especialidad, de maestría en Derecho Constitucional, Amparo, Derechos Humanos, lo rasuraron. Mandaron el expediente no solamente con las averiguaciones y las acusaciones, sino quitaron todos mis antecedentes que justificaban realmente mi capacidad, mi trayectoria y mi profesionalismo. Las 9 de la mañana con 11 minutos. ¿Cómo han sido estos 10 años fuera del Poder Judicial, pero además bajo presión y dando la pelea? Dando la pelea. Ha sido una gran experiencia. Mira, ¿ha valido la pena? Ha valido la pena. Yo creo que en estos 10 años, yo ya a tiempo pasado, me siento en paz, me siento reivindicado, pero me siento también con una gran responsabilidad al haber llegado. Perdón, Martín, importante. ¿Para ti era relevante limpiar tu nombre? Para mí y para mi familia. No tanto regresar a la posición. No tanto regresar a la posición. Era relevante limpiar mi nombre como en un aspecto personal y particular. Pero también era relevante hacer algo por la autonomía y por la independencia de los jueces. O sea, no era posible o no podría yo concebir que avasallaran a todos los jueces y corrieran a todos los jueces como era la intención hacerlo. Entonces, estos 10 años, pues me tocó hacer una lucha muy intensa. Tuve que, a través de amparo, debo decirlo, para mí, yo estoy agradecido con la institución jurídica del amparo y de los magistrados federales. Eso te salvó. Fue a través de ellos que yo pude revertir las averiguaciones previas, los procedimientos de responsabilidades y los juicios políticos. Eso me salvó. Claro, cuando estaba la administración de Jorge Priego, a mí no me dejaban entrar ni a la oficina, ni al tribunal, me cerraban las puertas. En algunas ocasiones que quería presentar un escrito, no me lo recibían, me hacían esperar 1 hora. Y hubo una ocasión, incluso aquí vine contigo, en que me sacaron a golpes de una audiencia. O sea, a ese grado, recuerdo ese extremo, se llegó de que yo era una persona despreciable para el Poder Judicial, no querían nada conmigo. Nunca me detuvieron, Nunca me detuvieron porque gracias al amparo, cuando alguien promueve para la no detención, te conceden una suspensión para que nadie te detenga. Y yo viví con esa suspensión todo el sexenio que estuvo Jorge Priego Solís. ¿Tuviste miedo, Martín? En aquella época sí. Sí, lo dije en aquella ocasión. Yo, fue una pregunta expresa que me hizo Chuy, que si tenía miedo. Sí, tenía miedo, pero no soy un cobarde, le dije, no era un cobarde. Yo tenía la responsabilidad de defender mi honra, mi familia y también al Poder Judicial, a los jueces y a los magistrados, que a las postres los quitaron. 10 años de pesadilla. 10 años de pesadilla, pero también de una gran experiencia, Manuel. De una gran experiencia porque a mí me ha formado como abogado. Yo tengo ya al día de hoy 32 años de carrera judicial. Gran parte de esto me sirvió para litigar, conocer al Poder Judicial desde afuera. Toda mi vida. ¿Tú estabas adentro? Yo estaba adentro toda mi vida
desde funcionario, yo era estudiante y ya inicié desde ordenanza, recorrí toda la trayectoria, pero nunca había tenido la experiencia de estar afuera. Cuando me sacan del Poder Judicial, me toca litigar, enfrentarme a una nueva circunstancia, pues una situación muy difícil, familiar, económica, de un desprestigio, toda una transformación que viví, pero también me sirvió para madurar, para experimentar esa parte de la vida, para conocer al Poder Judicial desde afuera. Yo hoy me siento totalmente completo. Conozco al Poder Judicial desde sus entrañas, desde ordenanza hasta actuario, secretario, proyectista, juez, magistrado, consejero. Lo conozco desde la parte administrativa y desde la parte orgánica, jurisdiccional, y ahora con esa experiencia lo conozco desde afuera. Las 9 de la mañana con 15 minutos te restituyen. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Martín Félix García? Martín Félix, te restituyen. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que de mi parte hay un compromiso con el Poder Judicial de poder hacer algo para consolidar la carrera judicial, que es importante, que lleguen a los cargos de jueces y de magistrados quienes deben de llegar, quienes tengan los méritos, pero además porque que se están llegando los que no tienen los méritos. Mira, pasó cuando, no tanto que no tengan los méritos, mira, pasó con Jorge Priego Solís. Y una de las cosas que yo quisiera que se reformara la Constitución, por ejemplo, es que la mayoría que llegue o que integre el Pleno sean de carrera judicial. Hay que reconocer el trabajo judicial que por años hacen los jueces, secretarios, pues yo lo viví, y que ves con tristeza que lleguen a cargos de primer nivel como magistrados otras personas que no han contribuido al Poder Judicial. Esto es, desplazan a quienes tienen ya una trayectoria en el Poder Judicial. Desplazan a quienes tienen ya. Y sí es bueno que venga gente de fuera también, pero en un menor grado. Yo, si me preguntaras de una reforma de entre tanto que pudiera hacerse, es que la mayoría debe ser de casa. Y sí debe venir gente de fuera. No sé, algún abogado litigante, algún académico, alguien que también vea la visión desde fuera para el Poder enriquezca, Judicial. ¿no? Que cumpla con esa función, pero no que sea la mayoría. Que sea la mayoría. Porque ¿qué pasó con Jorge Priego Solís? Bueno, trajo a mucha gente de fuera. Yo no cuestiono la capacidad ni los méritos profesionales de los que están allí, todavía están allí, pero lo que sí cuestiono es que despreció a la gente que tenía carrera judicial. Eso es lo que creo que habría que recordar. Poner mayor énfasis en eso. Poner mayor énfasis, ¿no? Yo creo que nos hace falta, a tu pregunta contestando, ¿qué sigue? De mi parte, sigue también poder contribuir en la medida que yo pueda a que se consolide la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Lo que me sucedió a mí fue un ejemplo que no debería suceder ni repetirse jamás. No porque me haya sucedido a mí, a Martín Félix. Lo de menos es yo y la persona, y le podría importar quizás a mí y a mi familia. No, se lo hicieron a un magistrado, se lo hicieron a un juez. Y cuando tú trastocas desde el poder a un juez, a un magistrado, estás trastocando la garantía de autonomía independiente judicial, que es una garantía de la sociedad. Contar con jueces y magistrados verdaderamente autónomos e independientes. ¿Eso no existe hoy? Mira, la autonomía y la independencia es un binomio. Se requiere, por una parte, que te respeten la autonomía y la independencia y que el funcionario la ejerza. Hay necesariamente allí. A mí me sucedió que no me respetaron la autonomía, pero bueno, yo la traté de hacer valer. Hoy por hoy tenemos un Poder Judicial integrado, en evolución, lo veo en evolución. Estuve desligado de la forma administrativa interna de cómo están operando, me voy enterando poco a poco. Sí he encontrado buenas noticias. Te puedo decir que a alguien que le tengo que reconocer, que me ha recibido pues con respeto, que me ha dejado la libertad de actuar, es el propio presidente, don Enrique Priego Oropeza. Yo no lo conocía al señor, pero las veces que yo he pedido hablar con él, las veces que yo he participado, el pleno pasado,
pongo un ejemplo. Tuve la libertad de votar en contra de un dictamen, de una resolución, y ya hablando con él en privado en unos temas, le explicábamos un poquito más de por la razón que no estaba de acuerdo, y su respuesta fue: adelante, para eso somos un pleno, y eso es lo que necesitamos en el Poder Judicial. Que se haga valer en realidad. Que se haga valer en realidad, que nos permitan ejercer la autonomía y que la hagamos valer cada juez y cada magistrado. Pero te voy a decir, Emmanuel, tampoco están las condiciones constitucionales para que la autonomía y la independencia de los jueces pueda ejercerse. Se requiere alguna reforma que implique ciertos mecanismos de seguridad, porque si no, fácilmente te quitan como me quitaron a mí. Martín, el Ejecutivo en cualquier estado, porque entiendo que esto ocurre en todo el país, puede hablar por teléfono al presidente del Tribunal Superior de Justicia y decirle: necesito este tema que se resuelva así o asá. Y el presidente del Poder Judicial hablarle al juez y decirle: ¿estas son las indicaciones? Bueno, en la historia el Ejecutivo puede hacerlo, ¿no? Pero aquí te hablaba de un binomio. También depende del presidente del tribunal, depende del juez hacerlo o no hacerlo. Esto es lo que se necesita fortalecer. ¿Qué ha sucedido? Y hay algo que tradicionalmente ha pasado, por ejemplo, no solamente en Tabasco, en varios estados de la República, pero voy a decir algo que todo mundo sabe y que nadie quiere admitir. A ver, y no es que yo no esté totalmente de acuerdo, sino que me parece que hay que fortalecer el Poder Judicial. Por ejemplo, la elección del presidente del tribunal. Yo siempre he dicho y lo he platicado con mis camaradas y compañeros jueces, digo, al presidente del tribunal aquí y en varios estados, y así ha sido la tradición, lo designa el gobernador y lo elige el pleno del tribunal. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Mira, te voy a decir que, por ejemplo, hemos tenido, hablando de los notarios, grandes presidentes del tribunal, extraordinarios presidentes del tribunal, como el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Pero hemos tenido también de lo peor, como Jorge Priego Solís, el peor presidente, la peor administración en todos los años del Poder Judicial de que yo tengo memoria. Jamás a un presidente del tribunal habían tenido la intención de avasallar tanto a los jueces, jamás a un presidente del tribunal se le había reprobado una cuenta pública. A mí me llamó mucho la atención cuando el diputado Emilio Contreras, en tribuna, el 9 de marzo de este año, hizo un posesionamiento, hablando precisamente de la corrupción y de las arbitrariedades que hizo Jorge Javier Priego Solís, que debió más de 102 millones de pesos. Y que, ¿cómo es la vida, verdad? Después de 10 años, cuando a nosotros nos destituyó, cuando a mí me quiso meter a la cárcel, después de 10 años, nosotros regresamos, yo regreso y él sí lo meten a la cárcel. Estando en espera aquí de pasar a tu sala, veía yo esa hermosa frase de tu papá, de don Sevilla, que decía: tarde o temprano, todo aquel que se porte al margen de la ley, que se ponga al margen de la ley, tarde o temprano recibe su castigo. Y este es el ejemplo clásico que hay aquí. Pero sí necesitamos fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Tengo entendido, recuerdo que se presentó alguna demanda contra Jorge Priego. ¿Cómo va esta a 10 años? Yo interpuse una demanda por daño moral, está en trámite, está vigente la demanda, pero incluso con todo lo que ha pasado y lo que sucedió, aunque ya no es funcionario judicial, puede estar sujeto también a una responsabilidad administrativa, ¿sí? Conforme a la ley, se le puede fincar responsabilidad. En el caso de la demanda de daño moral, está vigente, le voy a dar seguimiento. Ya en este año, estoy dentro del Poder Judicial, pero eso no me impide seguir y darle trámite a una causa propia. Eso sí lo puedo hacer y lo voy a hacer hasta Seguirás hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Yo no le tengo ningún rencor, no le tengo ningún odio, no tengo ánimo de venganza, pero sí tengo una necesidad de justicia, que se haga lo que corresponde hacerse. Yo como juez, imagínate, magistrado,
que no permita yo que se haga justicia en mi propia causa, pues no me daría una calidad moral para estar ahí en el cargo. Martín Félix, si te lo encontraras de frente, hablo de Jorge Priego, ¿qué le dirías? Digo, no me lo he encontrado. Si yo me lo encontrara de frente, yo le daría las gracias. ¿Sí? Yo le daría las gracias. Mira, todo lo que hizo en mi contra, a final de cuentas, yo no le tengo a él coraje, le tengo compasión. A final de cuentas es un personaje... ¿Te compadeces de él? Sí, mira, es una gente que yo sé que, y no sucede en todos los casos, fue hijo único, desconozco qué alberga en su corazón, qué traumas, qué depresiones, qué frustraciones traerá, que lo hace ser así un personaje de esta naturaleza, déspota, prepotente, engreído, arbitrario, que hace mal a la gente, queriendo afectar, queriendo dañar. ¿Cómo no le voy a tener compasión? Ojalá y supere esas situaciones. Yo, a pesar de lo que me hizo, que me difamó, me exhibió, te voy a decir, a mí me han hecho llegar información, fotografías, videos de cuestiones que tienen que ver con su situación ya en el círculo personal, de intimidad. ¿Comprometedoras? Comprometedoras, pero yo, a diferencia de él, que él no tuvo el respeto con mi familia, con mis hijos, ninguna consideración, yo sí tengo respeto y consideración. Esto es, no las usaste, no las publicaste, no las trascendiste. No las publiqué, ni lo voy a hacer, porque a él no le tengo ni miedo y mucho menos respeto. Pero a su esposa, a sus hijos, sí me merecen todo mi respeto, toda mi consideración, y ellos pues no pueden pagar situaciones o acciones de otra persona que pues nada tiene que ver, aunque hay una relación familiar en ese sentido. ¿Cuál fue tu sentimiento cuando procesaron a Jorge Priego Solís? Mira, un sentimiento de justicia. Yo creo que... ¿Sentiste alivio? Más que alivio, no, sentí de justicia. Yo creo que una persona como él, que le hizo tanto daño al Poder Judicial, a muchos funcionarios, lo menos que se podría hacer es hacer justicia, que se le procesara. Está procesado, él fue detenido. Yo creo que fue una experiencia, y espero que sea para él una experiencia aleccionadora. Algo debe de mover, y una señal y una enseñanza nos debe de dejar a todos, tanto en el Poder Judicial como a la ciudadanía. Él haber hecho todas esas acciones, incurrir en todas esas responsabilidades, yo espero, en verdad, digo, yo no conozco la causa penal, es una situación de carácter que lleva el Poder Judicial y es un proceso, pero yo espero que se haga justicia. Sin arbitrariedad tampoco, debo decirlo, sin arbitrariedad, pero sin impunidad. Basta que haya impunidad, basta que por relaciones políticas, por cargos políticos, por amistades, se incurra en impunidad. No, hay que sancionar, hay que imponer penas y hay que hacerlo responsable. Sí me gustó que públicamente se diera a conocer que había sido procesado, que no fuera un procedimiento oculto, que nadie sepa, no, que fuera procesado. Yo creo que es una muy buena medida que se ha adoptado por parte de la justicia de Tabasco. Espero buenos resultados. Confío en que se hagan buenos resultados porque hay todos los elementos para fincarle una responsabilidad. ¿Tú conoces el expediente? Yo no conozco el expediente, pero conozco todo lo que hizo. Y los antecedentes son muy claros. Te decía que cuando el diputado Antonio Contreras fijó su postura, dio elementos suficientes donde el órgano de fiscalización interno dijo que había desviado más de 102 millones de pesos que no estaban justificados en cuestiones de gasolina, nombró un funcionario que ganó más de 7 millones de pesos en 6 meses. Bueno, es una barbaridad lo que pasó, un verdadero desastre en el Poder Judicial. Lamentablemente pasó. Hoy veo un Poder Judicial distinto. Hoy veo un Poder Judicial caminando en evolución. Faltan muchas cosas todavía, ¿no? Necesitamos también
una autonomía presupuestaria. No la tenemos en el Poder Judicial y eso también impide que haya una autonomía y una independencia judicial. Tenemos, y ha sido el problema, no nada más en Tabasco, y en esta administración y en todas, tenemos que andar casi rogando al Ejecutivo, a Finanzas, que nos autoricen un presupuesto para poder cumplir con las responsabilidades. Tenemos grandes responsabilidades en Tabasco. Hay ya en la reforma en materia de juicio del Código Nacional, en materia civil y familiar oral, que es un compromiso y una responsabilidad. Veo que el presidente actual, don Enrique Priego, tiene interés en poderla implementar. Ojalá el Congreso del Estado sea sensible y nos apoye con un presupuesto que necesitamos para implementar. Es una extraordinaria reforma que hasta a los periodistas les toca también, hay un beneficio muy importante. Las 9 de la mañana, 34 minutos. Martín, habló el doctor Ángel Ignacio Córdoba Madrigal, tiene 75 años, te pide una audiencia, quiere hablar contigo, proporciona su número telefónico. Claro, con gusto. El maestro César Marín, director de Responsabilidades Administrativas de la UJAT, te saluda. Dice que sin duda alguna es uno de los mejores abogados de Tabasco. Muchísimas gracias. Saludo a toda la comunidad jurídica de la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar ahí también. Al área jurídica, mi respeto, un grupo muy consolidado. La universidad es una maravilla, es un monstruo la universidad. Yo la logré conocer en estos 3 años últimos que estuve por ahí. Y agradezco los saludos. La maestra Lilian Braun Herrera te saluda por esta reincorporación, te felicita y envía abrazos. Muchísimas el licenciado gracias, José Alberto Castillo también te saluda. Muchas gracias. Carlos Enrique Contreras te felicita, que le da mucho gusto escucharte. Dice, excelente abogado, con mucho conocimiento y experiencia. Martín, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana en Telereportaje, sobre todo actualizando ya en otros momentos, claro, de todo este proceso, porque, bueno, como decía yo al principio, fueron días, años muy difíciles. Muy difíciles. Distintas circunstancias, situaciones por las que atravesaste tú y tu familia, y que, bueno, hoy al final vengas y digas, pues se logró el objetivo, la lucha valió la pena, me han reinstalado y bueno, pues ya estás en esta dinámica, más allá de todo lo que nos has compartido, Martín, de la experiencia que te ha dejado este caso. Y me dejó una gran experiencia. Permíteme comentarte brevemente, por ejemplo, como abogado litigante, ¿cómo te da una visión distinta? Yo siento que hoy por hoy hay la necesidad de establecer un juzgado, una sala especializada en 3 temas muy sensibles que deberían resolverse de manera inmediata. Ya algo prevé el Código Nacional que está en vigor. Crear una sala especializada que atienda los asuntos de alimentos, de guardia y custodia de menores, de convivencia de menor y de violencia de personas vulnerables, de violencia contra la mujer. Es un tema de todos los días, sin Pero duda. Necesitamos, te lo digo como abogado, necesitamos crear algo que dé agilidad, que no esperemos un juzgado que tenga todo el equipamiento, incluso, o que cuente con una auténtica y propia policía a la mano, que no tengamos que depender de seguridad pública o que hacer un buen convenio, pero que resolvamos en horas o en días un asunto o asuntos que le aceleran muchísimo esa situación. Otro tema que te puedo decir que me gustó en un gran avance de la reforma al Código Nacional, pero quedé insatisfecho, porque vivimos en Tabasco muchas veces y en la administración de justicia, porque así está el sistema, juicios que están basados en mentiras. Te lo puedo decir. Como abogado, cuando llega un cliente, una persona, oiga, tengo esta situación, este problema, tú vas y lo planteas y te dice el abogado, bueno, esta parte no la vamos a decir, vamos a inventarles estos hechos, vamos a poner estas pruebas, van y hacemos una demanda y unas peticiones muchas veces basadas en mentiras. Va el demandado, busca a su abogado y le dice lo mismo. Quitemos esta parte, hagamos esta otra, pongamos estos testigos, estos documentos y hacemos una contestación de mentiras. ¿Qué sentencia tenemos? Pues una sentencia basada en mentiras, claro. A mí me hubiera gustado que en la reforma, y es un estudio que yo tengo ya de muchos años, sí se hubiera planteado por escrito concretamente las prestaciones y una mínima relatoría de hechos de la causa de pedir.
y lo mismo la parte demandada. Y en una audiencia oral, de manera ya directa, la parte y su abogado exponer los hechos para tener una justicia más cercana, más sensible, más espontánea, más a la realidad, pues, porque muchas veces lo que necesitamos hacer que se nos escuche. Y algo que faltó también, y no tenemos en Tabasco, por ejemplo, la justicia como medio alternativo. Tenemos que darle más prioridad a la justicia y la cultura de la paz. Ya no tanto crear más juzgados, debemos de crear más centros de medios alternos. Por ejemplo, no tenemos aquí en Tabasco y en otros estados sí, la mediación particular. No contamos con ello. Y esto debemos de propiciarla con mucha más razón, porque la gente requiere ser escuchada. Y es bueno ser una escucha activa, pero también requiere ser atendida. Y eso desahoga mucho la carga. Desahoga mucho la carga. Entonces, yo creo que, mira, en la reforma laboral que se hizo, no la conozco de fondo, no litigo la parte laboral, pero sí tengo muchos amigos laboralistas que me han dicho, sí funciona. ¿Qué funciona? Que primero, antes de iniciar un juicio, una controversia ante un juez, sea obligatorio, y eso sería fantástico en la materia civil, sea obligatorio ir a una mediación. Una instancia. A una instancia. Ok, no lograste ahí ya una mediación, hay que tener los espacios para resolver el conflicto de manera jurisdiccional. Muy bien, pues Martín Félix, yo agradezco mucho tu presencia, el que hayas venido a actualizarnos, compartirnos tu sentir y por supuesto estaremos muy atentos de lo que venga en el Poder Judicial con todas estas reformas que se están planteando y que sin duda inciden directamente en la operación diaria de este poder. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Yo no quiero despedirme sin dar un reconocimiento al Poder Judicial Federal a través de los amparos. Es que yo logré reinstalarme. Se logró que prevaleciera la autonomía y la independencia del Poder Judicial, en mi caso, pero también es un ejemplo, así como lo fue en su momento mi institución, un mal ejemplo para los jueces, también eso es un ejemplo para los jueces y magistrados de que sí se puede. Hay que pasar un tramo muy amargo, pero sí se puede. Y vale la pena, como lo has dicho. Y vale la pena. Agradezco infinitamente al programa los espacios que me dio. Yo quiero cerrar hoy en este programa este círculo de mi carrera judicial, de mi parte contenciosa que me tocó vivir, y agradezco la oportunidad que en diferentes ocasiones pues Chuy y tú me dieron para venir a denunciar las cosas que hicieron. Estoy seguro no lo voy a necesitar en esta administración, pero espero no tener la necesidad en un futuro de volverlo a hacer. Pues esperemos y confiamos todos en que las cosas deben de ir cambiando para bien. Yo espero que sí, Emanuel. Muchísimas gracias. Habló también María Elvia Fernández, dice: felicidades al magistrado Martín Félix por su valentía y propuestas. Es que sin duda no ha sido fácil todo este tramo que has atravesado, Martín. Y es que es muy importante, Emanuel. Mira, ¿qué cosa es lo que hace un juez? Garantizar el Estado de Derecho, garantizar la paz social, que una persona encuentre en un juez que le va a resolver su asunto de manera imparcial, sin injerencias e interferencias de nadie. Para eso se requieren jueces libres, autónomos e independientes. José Martín Félix García, magistrado numerario del Poder Judicial del Estado.